recordando algunas de las enseñanzas que vienen en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia se habla acerca de semillas o de árboles que, como son malos, no pueden dar un buen fruto. Dijo Jesucristo, el árbol malo no puede dar un buen fruto y el árbol bueno no puede dar un fruto. Y también en la Biblia, en alguna ocasión Jesucristo enseñó que hay diferentes tipos de tierra, de sustrato, en donde va cayendo la semilla de Dios, que es la palabra de Dios. Y dependiendo de cómo es esa tierra, dependiendo si era la tierra, los espinos, las piedras, dependiendo si la tierra era buena o no, podía crecer la planta de tal manera que llegara a dar un fruto bueno, de manera que pudiera llegar a dar fruto. Bien, entonces, en base a estas enseñanzas que dio Jesucristo, ¿qué sucedería si yo tengo una semilla muy buena y también tengo una tierra muy buena? ¿Me daría un fruto bueno o no? Si yo tengo la tierra buena y la semilla buena, lo lógico es que yo tenga un fruto bueno. Eso es lo lógico. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesucristo mismo un día contó una historia que vamos a leerla para que vean qué es lo que dice acerca de esto. Por favor, abran todas nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Voy a leer de los versículos 6 al 9. Bien, dice, dijo también esta parábola. ¿Quién? Jesucristo. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y él entonces, o sea, el viñador, le dijo, Señor, deja todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Y bueno, como podemos darnos cuenta en el versículo 6 de este texto de Lucas 13 que acabamos de leer, en este texto, sí está bien, con muchas gracias, sí, ándale así, porque siento que no puedo ver a nadie, gracias. En este texto, en el versículo 6, Jesucristo nos está hablando acerca de un hombre que tiene una viña. Muy bien. A ver, a los adultos, ¿qué se siembra en una viña? Se siembran vides. La planta vid da como fruto uvas, los racimos de uvas, los sarmientos. Bien, entonces, este hombre tenía una viña, pero chocando un poco con mi lógica, él tenía en una viña una higuera. La pregunta es, ¿por qué tenía una higuera en una viña? ¿Usted nunca se lo ha preguntado? ¿Nunca había leído esta historia de Jesús? Y al leerla no se preguntó, a ver, espérame, ¿por qué si en las viñas, en los viñedos, deben de haber vides que den uvas?
¿Por qué el dueño de esta viña, en lugar de poner una vid, digo, sí ha de haber tenido varias vides por ahí, pero aparte de las vides, ¿por qué tenía una higuera? Bueno, pues para entender un poquito esto, vamos a, primero que nada, a entender que quien contó esta historia fue Jesucristo. Y Jesucristo, como el mejor de los maestros, era un experto contando parábolas, es decir, historias que contenían simbolismos. O sea que cada elemento de la historia simbolizaba a algo o a alguien. Entonces, en esta historia, el dueño de la viña representa a Dios Padre. El viñador representa a Jesucristo. La higuera representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel específicamente. Y la viña representa la tierra prometida. Entonces, una vez que tenemos conocimiento de los símbolos contenidos en esta historia, entonces ahora vamos a reflexionar un poquito, a ver, ¿qué características tiene una higuera? Porque déjenme decirles que los árboles que dan higos son árboles muy peculiares, son muy especiales, que tienen unas características especiales que no tienen todas las plantas. Por ejemplo, una de las características más importantes que tienen las higueras es que son un árbol sumamente resistente. Es capaz de resistir las peores condiciones climáticas. Resiste tanto fríos extremos como fuerte calor, altas temperaturas, pero además no necesita mucha agua para crecer y dar fruto. De hecho, es un arbusto que se encuentra con frecuencia, ¿saben dónde? Bueno, independientemente de que puede haber en otros lugares, es increíble que se da en el desierto. Digo en el desierto, que son condiciones extremas. Para que un árbol dé fruto, es porque de verdad es un árbol que resiste de todo, ¿no? Entonces, esta es una de las características de la higuera. Otra de las características de la higuera es que no es un árbol que crezca muy alto, pero sí es un árbol que se extiende mucho hacia los lados. Extiende sus ramas y sus hojas son grandes. Son tan grandes que mucha gente inclusive las usa para envolver ciertos alimentos, así como si fueran las hojas de los tamales. Las hojas de las higueras son de buen tamaño. De hecho, son las hojas que usaron Adán y Eva para cubrirse cuando pecaron en el Edén. Fueron hojas de higuera. Bueno, pero el punto es que la higuera, a la hora que se extiende hacia los lados con sus ramas y sus grandes hojas, que no son poquitas hojas, son abundantes hojas, muchas hojas, se convierten en un refugio para los viajeros cansados, especialmente los que andan por los desiertos. Imagínense que usted es un viajero que va por el desierto bajo el pleno rayo del sol y que está acalorado, sediento, a lo mejor hasta hambriento, pero en medio del desierto se encuentra una higuera que, además de que usted va a poder comer de esos deliciosos higos,
se va a poder usted recostar bajo la sombra de ese árbol. De hecho, la sombra que dan las higueras tiene tal fama que la gente de allá del Medio Oriente dicen que la sombra de una higuera refresca más que el techo de una tienda de campaña. O sea que ellos prefieren estar sentados bajo una higuera que metidos en su tienda ahí en la sombrita, porque es más refrescante la sombra de la higuera. Otra de las cosas que caracterizan a las higueras es que son un fruto famoso por siempre tener, perdón, es un árbol caracterizado por siempre tener fruto. La mayor parte del año, quienes tienen una higuera saben que pueden ir y siempre va a tener higos. De hecho, es tan famosa esta característica de las higueras que los eruditos judíos que escribieron el Talmud es un libro que contiene interpretaciones precisamente de estos eruditos acerca de las leyes judías y acerca de la Biblia también. Pero bueno, los eruditos que escribieron el Talmud escribieron esto, escuchen. Dice, déjame encontrar dónde está esto. Dice, así como cada vez que uno va a buscar higos, los encuentra, cada que uno busca la sabiduría en la palabra de Dios, la encuentra. Entonces, observe cómo estos eruditos judíos están comparando la fertilidad de las higueras con la fertilidad de la misma palabra de Dios. Dice, así como siempre vas a encontrar bendición cuando tú te acercas a la palabra de Dios, también siempre que te acercas a una higuera, seguro va a haber un higo para ti. Esa es la fama que tienen las higueras. Y de hecho, también un hombre que es bastante conocido, es un historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo. Él dijo que la higuera en Galilea era el árbol más fructífero que existía y él registró ahí en sus libros de historia que las higueras se podía encontrar fruto en las higueras, prácticamente todo el año, específicamente durante 10 meses del año, o sea, de 12 meses 10, pues es prácticamente todo el año. Básicamente solo en el invierno es cuando las higueras no dan fruto, es decir, durante los meses de diciembre, enero. Pero fuera de ahí, a la época que quiera puede ir a la higuera y va a tener por lo menos un higo pequeñito, pero va a tener. Esa es la fama de las higueras. Y específicamente las higueras tienen 2 periodos cada año en los que dan fruto. Y bueno, como les decía, durante los meses más o menos de enero a diciembre, que es cuando más frío hace, a la higuera se le caen todas sus hojas y quedan solamente algunas ramas de los frutos del año anterior. Quedan así las ramitas pelonas. Y en el mes de febrero, justamente cuando el frío empieza a bajar y empieza a calentar el clima, cuando se va acercando la primavera, en el mes de febrero, en la punta, en la copa de esos árboles, empiezan a brotar unas bolitas. No son muy grandes, pero son frutos comestibles, a los que se les llama brevas. Y estas brevas, insisto, empiezan a brotar más o menos desde el mes de febrero. Y lo curioso es que estos frutos brotan en las higueras aún antes de que le salgan las hojas.
O sea, está la higuera pelona y en la punta del tronquito nacen así las brevas, los higuitos. Y hasta el mes de marzo, cuando ya entra la primavera, es cuando efectivamente ya empiezan a salirle un montón de hojas a la higuera. Es en marzo cuando salen las hojas, pero las brevas salen antes que las hojas. Y un par de meses después, ya por ahí de los meses de junio, julio, ya las brevas ya están más grandecitas y ya se pueden arrancar y comer sin ningún problema. Y el segundo periodo en el que se puede cosechar ya higos, ya no brevas, sino ya los higos bien maduros, es en el periodo más o menos agosto-septiembre. La cosa es, ¿qué es una breva? Una breva es un higo que no alcanzó a madurar lo suficiente durante un año y como no alcanzó a convertirse en fruto, se quedó así nada más como que si fuera una semillita que se queda dormida durante el invierno y al terminarse el frío, brota. Pero las brevas son frutos pequeños, mientras que los higos que ya salen en agosto y septiembre pues ya tienen buen tamaño y son más dulces, son más ricos. Pero aunque las brevas no están tan grandes y a lo mejor no están tan dulces, aún así tienen buen sabor y aún así son un fruto comestible, así que siempre son una bendición. Entonces, quise comentarles todas estas características de la higuera para que empecemos a entender bien. Primero, que la higuera es un árbol muy resistente a las condiciones difíciles. Y segundo, que la higuera es un árbol que siempre va a dar fruto prácticamente todo el año. Y fíjense que Dios hace esto comparando a las higueras con las personas. Dios, así como escogió a esa higuera para plantarla en su viña, Dios escoge personas que son como estas higueras. Son personas acostumbradas a vivir en los desiertos. Son personas que han atravesado por circunstancias muy difíciles. Personas que a lo mejor han atravesado por alguna enfermedad, por escasez económica, por problemas familiares, por, no sé, falta de trabajo, no sé. Pero son personas que no solamente han atravesado por las circunstancias difíciles, sino que en medio de estas circunstancias difíciles han dado fruto. Y Dios escoge ese tipo de personas y las quiere plantar en su viña. Ahora, ¿cuáles son las características de una viña? Porque es interesante saber también que para que una vid dé buenos sarmientos con uvas, buenas uvas, la tierra de un viñedo, la tierra de una viña, tiene que tener unas características muy específicas. De hecho, tiene que tener una tierra de muy buena calidad, con un pH específico, es decir, con una acidez específica, con unos nutrientes específicos que tiene que tener la tierra para que crezcan las plantas. Tiene que tener unas condiciones de cuidado especiales, una cantidad de agua especial, porque si se pasa de agua se pudren las vides. En fin, el punto es que cuando una persona quiere poner una viña, no es así como una higuera de que, ay, pues te planto en cualquier rincón, al fin que ella solita florece aunque ni agua le eche. Así son las higueras, pero las vides no. Cuando uno va a tener una viña, uno tiene que escoger un buen terreno que sea propicio para que crezcan las vides. Bueno, y todo esto viene, insisto, porque
el dueño de esta viña que leímos, agarró un árbol acostumbrado a dar fruto en el desierto y viene y lo planta en una tierra que le va a dar todo lo que necesite. En una tierra que es de lo mejor. Ahora, para que nos demos una idea, fíjese que hace muchos siglos, justamente cuando Dios escoge al pueblo de Israel, lo rescata de Egipto, lo lleva al desierto por 40 años, y a los israelitas que sobreviven esos 40 años en el desierto, a los que logran salir vivos de esos 40 años, ¿a dónde los mete? A la tierra prometida, a su viña. Dios agarra esa higuera acostumbrada al desierto y la planta en su viña. Y ahora déjenme leerle en el libro de Deuteronomio algunas de las características de la viña de Dios, de la tierra prometida. Deuteronomio 8, del 7 al 10 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y ahí mismo en Deuteronomio capítulo 11, los versículos 8 y 9 dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual te pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra. Es decir, para vivir mucho, ¿qué hay que hacer? Obedecer los mandamientos de Dios. Dice: de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Y este versículo termina con una frase que es mundialmente conocida y que es la palabra que Dios escogió para describir la tierra prometida. Dice: tierra que fluye leche y miel. Esta era la calidad de la tierra prometida, o sea, una tierra llena de fuentes, de arroyos, de higueras, olivos, o sea, los mejores frutos, las mejores condiciones climáticas. O sea, ya no iba a ser un desierto, iba a ser la mejor tierra, a donde dice que no iban a comer el pan con escasez. Dice: a donde nada te va a hacer falta. Y eso es lo que hace Dios con las personas. Cuando una persona es dócil a la voz de Dios, cuando Dios te llama y te dice: ven y sígueme, cuando Dios te dice: arrepiéntete de todo lo malo que has hecho y obedece mis mandamientos, Dios te toma, aunque seas una higuera, y te planta en su viña. Te trae a un lugar a donde vas a ser alimentado, a donde vas a crecer. Les decía yo, no crecer hacia los lados como en diciembre, sino crecer espiritualmente. Dios nos trae a su viña para que recibamos los nutrientes espirituales que necesitemos, para que recibamos palabras de aliento, y a veces inclusive para que recibamos a lo mejor alguna
una palabra de exhortación, ¿verdad? También a veces los regaños son necesarios, pero son para nuestro bien. Dios nos va a poner, nos va a plantar en un lugar a donde recibamos todo lo que necesitamos, a donde recibamos lo mejor, porque no es cualquier tierra, es su viña, es la tierra prometida. Ahora, ¿por qué Dios toma un árbol acostumbrado a dar fruto en el desierto y lo planta en una viña? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si un árbol fue capaz de dar fruto en el desierto, ¿qué va a suceder cuando yo lo ponga en la mejor tierra? El fruto debe de ser espectacular. Bueno, eso es lo que se esperaría, ¿no? Digo, si estás en un desierto y das fruto y de repente vengo y te traigo casi al paraíso, pues lo lógico es que ahora me des un fruto, pero así, tremendo, ¿no? Eso es lo que espera el dueño de esta viña. Ok, eres una higuera, no me importa que tú no necesites cuidados. Yo te quiero traer a un lugar a donde te voy a dar todo lo que necesites. Pero quiero que des el mejor fruto. Eso es lo que espera. Dios le proveyó a su pueblo de la mejor tierra. ¿Por qué? Porque quería que prosperaran. Y para que teniendo todo esto, si no diera buen fruto. Porque si Israel es una higuera, insisto, que está acostumbrada al desierto, con mayor razón debe dar fruto cuando se le coloca en una tierra que fluye leche y miel. Entonces, Dios siempre nos va a sembrar en una buena tierra en la que seamos nutridos, de forma que demos el fruto que Él espera. Es decir, Dios espera que sus hijos demos fruto, pero no es de que nada más te pone y quiero que des fruto, no. Cuando Dios te pide que des fruto, es porque Él te da todo lo que vas a necesitar para dar ese fruto. Él te pone en una viña a donde vas a recibir todo lo que necesites para dar ese fruto que Dios espera. Y, oiga, si Dios nos está dando lo mejor, creo que lo lógico es que nosotros también demos lo mejor, ¿no es así? El texto que es nuestro texto base, ahí en Lucas 13, en los versículos 6 y 7, dice que el dueño de la viña llegó a su vid, llegó a la viña y se acercó a donde estaba la higuera, pero la higuera tenía muchos frutos. No tenía ninguno, ni una breva. No solamente no tenía higos, no tenía brevas. ¿Cómo? ¿No es indignante? Oye, eres una higuera, eres un árbol que da frutos en el desierto, te estoy poniendo en una viña, lo lógico es que me des buenos frutos. Y tengo 3 años viniendo a ver qué fruto me has dado de todo lo que te he dado. Tengo 3 años viniendo y no veo ningún cambio en ti. No veo frutos en ti. Después de 3 años de estarte bendiciendo,
es posible? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una higuera a la cual se le ha dado todo lo mejor no dé fruto? ¿Saben por qué pasa esto? Porque hay personas que no importa cuánto les demos, nunca van a dar fruto. Porque son personas egoístas que solo piensan en sí mismas. O son personas que solo vienen a la iglesia porque, pues quiero que me sanen, quiero que oren por mi trabajo, quiero que oren por esto, pero no quieren dar nada. Pero cuando se les dice, ven y apoya en esto, no quieren. Ay, no, ¿por qué? ¿Yo por qué voy a ayudar? Pues que lo haga el pastor. Y no dan fruto. No quieren hacer su quehacer. Sabiduría divina. Son personas que solo quieren venir a recibir, pero que rara vez están dispuestas a dar algo, a dar fruto que muestre que de verdad estás arrepentido de la vida que llevabas antes de que Dios te rescatara. Miren, para entender un poco por qué la higuera de Dios, por qué el pueblo de Israel no dio fruto después de 3 años. Mire, Jesucristo tuvo un ministerio de 3 años, como la mayoría sabemos. Durante 3 años, Jesucristo estuvo compartiendo el mensaje de Dios al pueblo. Estuvo nutriendo esa higuera. Le estuvo dando lo mejor. Óigame, Dios no mandó a cualquier predicador. Era Jesucristo, el mejor predicador, el mejor maestro, el mejor evangelista. Y el pueblo no cambiaba. Seguían con el mismo tipo de vida. Y el motivo por el que el pueblo de Israel no daba fruto, creo que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. En el versículo 15 dice esto: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El corazón del pueblo de Israel se había engrosado. No importa que les hablara el mejor predicador, el mejor maestro, sus oídos no oían, sus ojos no veían las maravillas que tenían delante de ellos, los milagros que hacía Jesucristo. No fueron suficientes para que estas personas se arrepintieran. No estoy hablando de todo el pueblo, porque sí hubieron muchos del pueblo que sí seguían a Jesucristo, que de veras no solamente lo escuchaban, sino obedecían sus enseñanzas. Había muchos del pueblo que sí, pero desgraciadamente la gran mayoría no lo hacían. Desgraciadamente la mayoría del pueblo de Israel, el día que Jesucristo estaba con Pilato, gritaban: crucifícale. Ese es el fruto que dio el pueblo de Israel. Y ese es el motivo por el que también Jesucristo, justamente antes de aquel día en el que fue entregado, Él dice que va rumbo a Jerusalén, sale de Betania, va rumbo a Jerusalén, y va por el camino y pasa por una higuera. Aquí quiero hacer una aclaración. La historia en la que estamos basando este mensaje, Lucas 13, es una historia que Jesús contó. Es decir, esto no sucedió en la vida real, es una parábola nada más, es una historia. Pero esto que viene en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, de los versículos 12 al 14, esto sí pasó de verdad. Esta no es una parábola, no es una historia que Jesús inventó.
pasó de verdad. Jesucristo iba caminando rumbo a Jerusalén y voltea y ve una higuera llena de hojas, muchas hojas. Se acerca y dice aquí en Marcos 11, versículo 13, dice: fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Fíjese que hay muchas personas que toman de pretexto este versículo para decir: ¿cómo es posible que Jesús haya maldecido una higuera porque no tenía frutos cuando no era tiempo de higos? A ver, ¿por qué? ¡Qué injusticia! Ahí están los que les encanta hacer huelgas y paros y imagínense, a ver, Jesús, pero ¿por qué la higuera qué culpa tenía de que tú tuvieras hambre cuando no es tiempo de higos? A ver, vamos a analizar bien el texto para que no seamos insensatos. Cuando Jesucristo maldice a esta higuera, él iba a Jerusalén a celebrar la Pascua, como lo hacía cada año. Es decir, la Pascua se celebra entre los meses de marzo y abril. Para esa época, las higueras ya les habían salido efectivamente muchas hojas como esta, pero antes de las hojas ya les deberían haber salido brevas, esas frutas pequeñas, pero frutas. Y eso es lo que buscaba Jesús. Decía: ya sé que no ha llegado el mes en el que das los higos, ya lo sé, pero se me antojó una breva. Quiero ver si por lo menos tienes brevas, pero no la vi. ¿Qué pasaría si Dios pasara hoy al lado nuestro y dijera: esa higuera se ve bien, tiene muchas hojitas, mucho adorno exterior, voy a ver si tiene fruto? La pregunta es: ¿Jesucristo encontraría fruto en nosotros? ¿Encontraría por lo menos brevas? Aunque sea el fruto del año pasado que no maduró bien. ¿O no encontraría nada? ¿Qué pasaría si Jesús pasara al lado nuestro buscando fruto y no encontrara nada? Dice en el versículo 14 de aquí de Marcos 11, dice: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¡Ay! ¡Qué fuerte! Es una maldición muy fuerte. Muchos estudiosos de la Biblia se escandalizan, dicen: pues, es una maldición muy fuerte. ¿Por qué la maldijo así? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque, como lo comenté al principio, cada cosa que hacía Jesús, cada cosa que hablaba Jesús, aparte de lo que obviamente estaba sucediendo, tenía un simbolismo. Y esta higuera en especial, esta de Marcos 11, no la de Lucas 13, la de Marcos 11, esta higuera representaba a los líderes judíos, a esa élite religiosa que se creían muy santos, que tenían muchas hojitas, que presumían de saberse todas las escrituras y de ser los mejores. Pero una vez Jesucristo le dijo a sus discípulos: hagan
lo que los escribas y los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos hablan mucho, pero no quieren levantar ni un dedo para ayudar al prójimo. Porque son gente hipócrita, que solo quieren que los demás los vean, que oran, que dan limosna. Pero cuando se trata de ayudar al prójimo, no puedo porque es domingo, es día de reposo. No hay fruto en ellos. Puras palabras, puras hojas, puro adorno, puras apariencias externas. Y el fruto interno y el fruto del Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios y que se debe demostrar a través de manifestaciones como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Dónde está toda esa manifestación del fruto de Dios? Jesucristo busca ese fruto en nosotros. Él nos ha plantado en la mejor viña, nos ha dado lo mejor y viene y busca fruto. Y el punto es que Jesucristo se dio cuenta que esta higuera que representaba esta élite religiosa no solamente no estaba dando fruto, sino que se había convertido en un verdadero estorbo espiritual para el pueblo. Estaba provocando que a causa de ellos el pueblo ya no tuviera fe en Dios, porque decían, no, o sea, son puras leyes absurdas que ni ellos cumplen. O sea, estaban provocando que la gente se apartara de Dios. Es por eso que Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Si no eres capaz de dar el fruto que yo te estoy pidiendo, si no eres capaz de dar buen fruto, no quiero que nunca nadie más vuelva a comer de tus frutos venenosos. Si tú no me vas a dar buen fruto, no quiero que estés haciéndole daño a nadie más con tus malas enseñanzas, con tu mal ejemplo, con tu mal testimonio. Muy fuerte el castigo, pero era por el grado de liderazgo que estas personas tenían. Jesucristo, en la parábola que él narra al principio, en Lucas 13, dice que cuando el dueño de la viña le dice al viñador, corta esa vid, porque van 3 años que vengo y no tiene fruto. Dice que el viñador le dice, Señor, dame un año más. Déjame que por un año más, ¿sabes qué? Le voy a cavar alrededor y la voy a abonar. Le voy a poner los mejores nutrientes. Dame un año más. Ya sé que no ha dado fruto en 3 años, pero dame un año más para abonarla. Y si el año que viene tú vienes y no tiene fruto, entonces la cortas. Insisto, si Dios pasa a nuestro lado y no encuentra fruto, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Jesús, el viñador, interceda por nosotros y le diga a Dios, no nos cortes todavía, Señor, dame un año más? ¿Sabe por qué Jesús quería un año más? Cuando Jesús pasa junto a esa higuera y la maldice, al día siguiente Jesucristo iba a ser entregado y después de eso crucificado. Entonces, ¿por qué pidió Jesucristo un año más? Si el ministerio de él ya había terminado, sus 3 años de ministerio habían terminado, él estaba a punto de ser enterrado y luego de ser glorificado, de resucitar. ¿Para qué pidió un año? ¿Sabe por qué? Porque él dijo, déjame cavar y abonar. Quiero que
que ellos, aunque no hayan dado fruto, tengan la oportunidad de ver cómo, aunque ellos me maten, yo voy a resucitar. Quiero que tengan la oportunidad de recibir el mejor de todos los abonos, de todos los nutrientes. Y si después de que ellos vean eso, no se arrepienten y no dan fruto, el fruto que esperamos, entonces sí, cortarles. ¿Saben qué pasó? Después de la resurrección de Jesucristo, miles de judíos se convierten. Gloria a Dios. Pero desgraciadamente, insisto, la mayoría no se arrepienten, no cambian, no dan fruto. Siguen con ese corazón endurecido, con ese corazón engrosado. ¿Qué pasa cuando un corazón se endurece? Se seca y no da fruto, se vuelve infértil. Entonces, como el corazón de ellos ya no servía, como ya eran unas higueras infértiles e inútiles, en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la muerte de Cristo, viene Tito comandando el ejército romano y destruyen Jerusalén y asesinan a toda la población que encuentran. ¿Saben qué me gusta? Que cuando Tito llega y destruye Jerusalén, ya no había cristianos en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque esos mismos líderes judíos habían perseguido a los cristianos y los cristianos ya habían salido huyendo a Samaria, Antioquía, Turquía. Ya Pablo ya andaba por Grecia, entonces ya no había cristianos. Pero la gente que no quiso arrepentirse y cambiar y obedecer a Dios fue cortada. Dios espera que su pueblo no solamente crezca, sino que también que madure y que dé buenos frutos, buenos higos. ¿Cómo vamos con eso, mis hermanos? ¿Estamos dando buenos higos? Por lo menos brevas. O como lo decía hace rato, necesitamos que nos den un año más. ¿Estamos solamente llenos de hojas exteriores? ¿O estamos dando también fruto interior? El fruto de nuestro arrepentimiento, de ese arrepentimiento que debemos de tener por todo lo malo que hicimos antes de conocer a Cristo, eso nos debe de mover a ir a bendecir a los demás, a dar fruto. Cuando Jesucristo asciende al cielo, les dice a sus discípulos: id y predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el fruto que Dios espera. Que seamos como esa higuera, que cada que alguien se acerca a ella, no solamente tiene frutos, sino además tiene sombra. Que cada persona que se acerque a nosotros pueda sentir la cobertura de Dios. Que cada persona que se acerque a nosotros pueda recibir de nosotros una palabra de consolación, una palabra de edificación, una palabra que le nutra su espíritu, que lo ayude a crecer, a fortalecerse para seguir el camino. Seamos personas, seamos cristianos, seamos hijos de Dios, que demos buen fruto. ¿Por qué? Porque solamente somos higueras que Dios ha plantado en su vida. Porque Dios nos ha dado lo mejor para que nosotros podamos dar lo mejor.